Ya estamos en Facebook Live también. Saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen en Facebook Live. Y pues bienvenidos todos también. Sí, nos gusta ir compartiendo tu presentación. Porfas. Claro, sí. Soy un poco nueva, así es que voy a intentarlo. Sí, sí, sí. Listo. Listo. Pues bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo Bien, estás, gracias. Ángel? Qué Bien, bueno. contenta por compartir un poquito de lo que he aprendido en el banco de sangre. No, pues muy bien. Nosotros también muy contentos de tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación a participar. Y bueno, pues vamos a empezar nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Hoy estamos muy contentos por tener invitada nueva, la licenciada en farmacia Alejandra Domínguez, quien es orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde estudió en la Facultad de Farmacia. Trabajó un año en Baxter, le gusta viajar y le fascina pasear mucho con su familia, aunque tendrá que esperar un poco porque ahorita no se puede. Le gusta mucho la docencia porque al compartir lo que ha aprendido ayuda a formar nuevas generaciones. Y bueno, pues hoy nos viene a hablar de el tema de la importancia de los grupos sanguíneos. No sé si quieras hablarnos un poquito más de ti o ya empezamos tu presentación como tú gustes. Bienvenida y muchas gracias nuevamente. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Marco. Espero que les sirva un poquito de lo que he aprendido en el banco. Sé que es un tema muy amplio, no nos alcanzaría 40 minutos. Son cursos bastante largos, pero tratar de hacerlo por lo menos digerible y que puedan aplicarlo a lo mejor en su laboratorio o que tengan la idea de si están en la clínica, que hay más cosas que se pueden ver, no tan solo en un grupo sanguíneo. Entonces vamos a comenzar. El nombre de la plática es la importancia de los grupos sanguíneos. Yo sé que hay muchos grupos sanguíneos, los que están dentro del área clínica los han escuchado, pero me voy a enfocar más que nada en lo que es en el sistema AB0 y en el RH. Les voy a comentar algunas cosas de los demás, pero para que lo vayamos conociendo. ¿Les parece? Entonces vamos a comenzar. Dentro de las interrogantes que me gustaría resolver en esta plática es, ¿qué es un grupo sanguíneo? ¿Cuál es la utilidad? Si yo sé mi grupo sanguíneo, ¿se han preguntado o se han hecho alguna prueba para conocer su grupo sanguíneo? ¿Por qué tengo que yo saberlo? Esto también van a tratar de resolverlo al final de esta plática. Y encontré algunos artículos de la frecuencia de los grupos sanguíneos en la población mexicana que me gustaría compartirlos para que conozcan cómo está distribuidos los grupos sanguíneos en estos estudios. Entonces vamos a comenzar. Alrededor de nuestra vida cotidiana, pues hay accidentes, hay embarazos, hay personas con cáncer, hay pequeñitos que también necesitan sangre y no resolvemos ninguno de todos estos eventos hasta que llegamos a lo mejor a necesitarlo, como es, por ejemplo, en el caso de los niños que necesitan transfusiones o de las personas que están hospitalizadas, o cuando el médico nos dice, necesita cirugía, necesito que realice todos los trámites en el banco de sangre para que ahora sí que tener todo preparado porque usted va a entrar a quirófano. O cuando nos dicen, bueno, tienen planeado entrar dentro de la siguiente etapa de lo que es el matrimonio y nos piden el grupo sanguíneo. Pero todo esto va de la mano
para poder resolver todas las preguntas anteriores. ¿Por qué es importante conocerlo? Aquí lo vamos a ir explicando un poco a poco. Pero antes hay que saber qué es un grupo sanguíneo. Dentro de nuestro organismo, nosotros, en nuestros tejidos, está la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido que contiene plasma, contiene agua, contiene sales, contiene proteínas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Todo esto es lo que forma nuestra sangre y es importante que circule alrededor de nuestro organismo para que nos provee de diferentes nutrientes, parte de la defensa, lo que son los leucocitos, o para lo que es la homeostasis y evitar un sangrado que forman las plaquetas. Pero en lo que nos vamos a enfocar nosotros es en el eritrocito, para tratar de responder lo que es un grupo sanguíneo. Entonces, ¿qué es esta célula que anda viajando alrededor de nosotros? Es una célula bicóncava que tiene la capacidad de formarse para poder entrar en todos estos vasos. Y su función principal es tratar de transportar el oxígeno en todo nuestro cuerpo, porque nosotros necesitamos oxígeno para todas las funciones necesarias metabólicas de nuestro organismo. Entonces, esta célula que se va a encargar de andar viajando por todo nuestro sistema para compartir el oxígeno. Pero ¿por qué es importante en el grupo sanguíneo? También lo vamos a resolver ahorita. La característica que tiene la membrana del eritrocito es que tiene muchas proteínas. Conocemos de manera general que es una bicapa lipídica, la membrana de todas las células. La del eritrocito es igual, pero tiene unas proteínas, puede ser transmembranales, es decir, que atraviesan toda la membrana, que son características como es la banda 3, la anquirina, etcétera, la glicoforina, y todas estas son importantes también para los grupos sanguíneos. Entonces, el grupo sanguíneo está en la membrana del eritrocito. Y esto es por lo que es importante conocer la estructura del eritrocito. Entonces, la interrogante sería tratar de definir de lo que es un grupo sanguíneo. Entonces, un grupo sanguíneo es una clasificación de lo que es la sangre humana. Ya les comenté que se encuentra alrededor de la membrana de los glóbulos rojos y existen muchos grupos sanguíneos. En el caso de la población mexicana, pues tenemos mayormente O, A, después le sigue el B y finalmente el AB, es lo que observé también en el banco de sangre. Entonces, es importante conocer cuál es nuestro grupo para que cuando nos realicen alguna cirugía, pues tratar de, con colegas o amigos, tratar de cumplir ese requisito, porque si una persona necesita en una cirugía, debe de ser de su mismo grupo sanguíneo, y ahorita lo voy a ir explicando por qué. Entonces ya sabemos que tiene diferentes proteínas alrededor de la membrana del eritrocito, y les voy a hablar de dos sistemas específicos de grupos, que es el AB0 y el RH. Vamos a comenzar con lo que es el ABC. Entonces, cuando nuestros papás se juntaron, normalmente no saben cuál es su grupo sanguíneo. Ellos se juntan y ahora sí que el producto de esta felicidad, después conocemos de qué grupo es. Entonces, inicialmente cuando está dentro de lo que se le denomina la embriogénesis o cuando nos estamos formando, existe una sustancia que se llama sustancia precursora. Esta sustancia precursora con una enzima que se llama transferasa se forma en el antígeno H, más una glucosa que es un azúcar, nos va a dar el grupo o grupo 0. ¿Por qué se le denomina así? Karl Leicester fue el que descubrió los grupos 0 y se le denominó como 0 debido a que quiere decir de nulo, que no es ni A ni es B, debido a los experimentos que él realizó. Ahorita lo vamos a ver cuáles son. Entonces,
se le fue, digamos, erróneamente denominando después O, pero inicialmente la clasificación que Carl Landsteiner le dio fue de grupo cero, pero con el surgimiento de la enfermedad del VIH, le denominaban cero positivo o cero negativo cuando presentaba o no presentaba el virus en su cuerpo la persona. Entonces le quitaron también esa denominación y para evitar confusiones, finalmente lo dejaron como grupo O. Pero bueno, para finalidades del banco de sangre, nosotros sabemos que cuando decimos grupo cero se refiere a O. Y entonces nosotros vamos a referirnos como grupo cero o grupo O y no hay ninguna, ahora sí que confusión, porque pues algunos de los que se han hecho su grupo aquí como requisito para exámenes prenupciales les dan el resultado como grupo O, pero lo correcto sería grupo cero. Entonces regresemos un poco otra vez al esquema que tenemos aquí enfrente. Pero en este caso, cuando mamá o papá presentan lo que se le denomina el alelo está dentro de su información genética. Este alelo va a producir lo que se le llama esta enzima que se llama transferasa. Esta transferasa, al unirse al antígeno H más esta fucosa, va a agregarle a una azúcar que se llama acetilgalactosamida, produciendo el grupo A. ¿Ok? Si papi o mami tiene el alelo B, que va a tener esta enzima que se llama transferasa B, va a pegarle a la sustancia H y a la glucosa una galactosa y con eso se produce el grupo B. Y con ello, sí, tenemos este nuevo grupo que es el grupo B. Ahora, si papá y mamá tienen, uno tiene el alelo A y el otro tiene el alelo B, entonces los productos que van a producir por este enlace van a ser AB, ¿ok? Entonces, esta es la manera que genéticamente se van a transmitir los grupos sanguíneos cuando tenemos los padres del grupo A y del grupo B, ¿ok? Continuemos. Entonces, es más o menos este esquema, es cómo quedarían los eritrocitos con el grupo A, con el grupo B o con el grupo O. Y bueno, en el caso del grupo Bombay, que es uno que no presenta lo que es la fucosa, entonces por eso se le denomina grupo Bombay. Eh, esta denominación pues se la dieron con ese nombre porque en esa ciudad lo descubrieron. Entonces, con estos esquemas podemos entender cómo queda la membrana del eritrocito para las personas que tienen grupo A, para las personas que tienen grupo B o para las personas que tienen grupo. Pero hay algo más dentro de nuestra sangre que se encuentra específicamente en el plasma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que dentro del plasma pues hay agua, iones, proteínas, nutrientes, desechos, gases, etcétera. Pero tiene también anticuerpos, que con esto de la pandemia pues lo hemos ido escuchando que estos anticuerpos son para ciertas enfermedades o porque los producimos cuando nos administraron alguna vacuna, porque estuvimos expuestos a una enfermedad, etcétera, ¿no? Pero también tenemos anticuerpos contra grupos sanguíneos. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que tenemos varios tipos de anticuerpos, de tipo IgA, IgD, aquí están las clasificaciones, ¿no? Y que inclusive dentro de lo que es la lactancia, nuestra madre nos da lo que son anticuerpos en la misma leche materna. Pero ¿cómo llegan esos anticuerpos contra grupos sanguíneos? Si sabemos que la función real de los anticuerpos es activar el complemento, formar parte de lo que es la inflamación, para destruir microorganismos, opsonizarlos, fagocitarlos, neutralizar lo que son toxinas. ¿Cómo llegaron ahí? Esa ha sido una buena interrogante para los estudiosos de lo que es la inmunohematología.
Entonces, ya les comenté que el grupo A pues va a tener lo que es el antígeno A pegada a la membrana del eritrocito y así los demás grupos. Pero tienen anticuerpos el grupo A contra el grupo B. Y el grupo B tiene anticuerpos contra el grupo A. El grupo AB, como tiene los dos antígenos en la membrana del eritrocito, no tiene ningún anticuerpo. Pero en cambio, los que somos grupo O, vamos a tener anti-A y anti-B. ¿Y eso cómo llegaron ahí? Con este esquemita anterior ya podemos entender por qué cuando nuestro paciente está hospitalizado y es de grupo sanguíneo A, pues tienen que ir a donar pacientes del grupo A o pacientes del grupo O. Cuando es nuestro paciente de grupo B, pues puede ir a donar pacientes personas, donadores que tengan grupo A, grupo O. Cuando esa es una donación, se le llama donación dirigida. Pero cuando es por reposición, no importa el grupo que sea, se les obtiene la sangre a los donadores. Pero este esquema, ahora sí que lo que trato de explicar, por qué cuando un paciente necesita sangre, debe de ser, en algunas ocasiones, por ejemplo, para el grupo AB, debe de ser del AB. Y regresando, retomando la pregunta anterior, ¿cómo llegó a mi cuerpo anticuerpos contra otros grupos AB0? Cuando estamos dentro del útero, no los tenemos. ¿Cómo se van a ir desarrollando? A la exposición de diferentes microorganismos. También comenta uno de los artículos que puede ser por alimentos. Y nosotros podemos determinar la cantidad de anticuerpos contra los otros grupos sanguíneos hasta los 6 meses. Cuando el bebito ya tiene 6 meses, nosotros en su plasma ya podemos detectar los otros anticuerpos ante el grupo A, el sistema AB0. Y solamente le podremos hacer a los eritrocitos el grupo. Ahorita les voy a explicar cómo hacemos esa determinación del sistema AB0 en el laboratorio. No tan solo en la sangre, en la membrana del eritrocito, podemos encontrar los antígenos del sistema AB0. También los encontramos en los linfocitos, en las plaquetas, en tejidos endoteliales, epiteliales, en los riñones, en secreciones y en fluidos corporales. Por eso es importante cuando se va a hacer un trasplante, que debe de ser del mismo grupo sanguíneo y hacerle un otro estudio de compatibilidad que es el sistema HLA, pero es de parte de los linfocitos, que es otro tema que no tocaremos en esta plática. Y bueno, ¿a quién se le debe este descubrimiento del sistema AB0? Les comenté que fue del médico Karl Landsteiner. Este doctor lo que hizo fue sacarle, ahora sí que sangre a sus colegas, bueno, a los doctores, ahí comenta, y los expuso los eritrocitos junto con el suero de los mismos colaboradores. Y se daba cuenta que se producía una reacción que se llama aglutinación, que es como una mallita o un precipitado que se forma en los tubos de ensayo, como aquí se observa. Entonces, el doctor mencionaba que existía algo en el eritrocito y en el suero de sus colaboradores que provocaba esta aglutinación en el fondo del tubo. Y eso lo hizo hace pues ya bastante tiempo, a principios de 1900 a 1901, cuando él estudió estas aglutinaciones en el suero y en los eritrocitos. Entonces, esta aglutinación se le denomina reacción antígeno-anticuerpo. Es cuando surge lo que se le denomina la inmunohematología. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el sistema RH. Si vimos que es complejo el sistema AB0, porque bueno, también tenemos tipos
del grupo A. Existe el A1, el A2, el A3, el AN, etcétera. También tenemos subgrupos en el grupo B, y es muy amplio, pero no todos los podemos estudiar en un laboratorio pequeño. Entonces ahora les voy a hablar sobre lo que es el sistema RH. Este sistema también fue descubierto por el doctor Leinster, pero fue descubierto años después, en 1940, y junto con su colaborador Alexander Salomon se dieron cuenta que había antígenos y los denominaron RH porque los encontraron en el mono del macaco rhesus, porque igual exponían eritrocitos humanos y unos aglutinaban y otros no. Inicialmente pues le denominaron el anti-LW. Es el segundo sistema más inmunogénico. El primero es el AB0. Está compuesto alrededor de más de 50 antígenos. Es muy polimórfico. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar a tener muchas formas y muchos variantes. Y es uno de los sistemas que desafortunadamente pues meten problemas a los médicos cuando el bebito es RH negativo o positivo, dependiendo de lo que sea la mamá. ¿Y cómo está constituido? Igual, está dentro de lo que es la membrana del eritrocito, es transmembranal y presenta lo que se les denomina estas proteínas principales, lo que es el RHAG, RHCE y RHD. De manera general, aquí las tienen expuestas. ¿Y qué es lo que contiene sobre todo este sistema, lo que es la proteína RHD? Puede presentar variaciones, lo que son en cantidad, y con ello vamos a tener problemas en la determinación del RH en el mismo laboratorio. ¿Y a qué es lo que me refiero con esto cuando presenta variaciones? Normalmente pues tenemos lo que es el antígeno D expresado en la membrana del eritrocito en esta imagen, ¿no? Aquí se ve bonito, transmembranal, y con el antisuero D que nosotros utilizamos en el laboratorio va a producirse lo que es una aglutinación bastante franca. Pero cuando tenemos un D reducido, ¿qué quiere decir? Que va a tener, la expresión es menor. O le falte algo, algún aminoácido, con eso pues ya va a estar mutado y ya no va a haber una aglutinación completa en el tubito. Y es cuando a nosotros nos mete en complicaciones eh, para saber qué RH es el paciente. Entonces, cuando tenemos una variación, eh, se puede decir en la cantidad, o que cambie el epítopo, que quiere decir que se haya cambiado un aminoácido por otro, entonces ya se va a expresar de manera diferente lo que es el antígeno D. Y con ello ya no se va a realizar lo que es una aglutinación franca para decir que es un D positivo, o bueno, un O positivo. Y les comentaba, ¿cuál va a ser la importancia? Si nosotros realizamos una adecuada determinación del RH, vamos a decir que es un RH positivo y se le puede transfundir y con ello pues va a quedar inmunizado o puede llegar a fallecer el paciente. Por eso es importante que dentro del laboratorio se hagan las pruebas necesarias para poder determinar si es RH positivo o RH negativo. Además, el RH negativo produce anticuerpos anti-RH. Yo no lo tengo, entonces producimos anticuerpos, como es el caso del sistema B0. Si yo soy A, no lo tengo, pero produzco anticuerpos anti-B. Entonces, ¿por qué son importantes estos dos sistemas, que son los que más estudiamos dentro de lo que es el banco de sangre o el laboratorio? Por la alta inmunogenicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que van a desencadenar una respuesta antígeno-anticuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Se va a generar una respuesta autoinmune. Entonces se van a desencadenar todas estas cascadas de citocinas, inflamación, y con ello pues hasta puede llegar a falla renal.
Por eso es importante determinar bien el grupo sanguíneo, no tan solo en el banco de sangre, también en el laboratorio, porque es el preámbulo para hacer cirugías, para pedir donadores, etcétera. Es muy importante también en trasplantes, en la transfusión y sobre todo, estos dos sistemas son los que dentro de lo que es la población mexicana nos meten en la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Qué quiere decir esto? Que si el bebito es RH positivo y la mamá es RH negativo, si no se puso esta, que le denominan arbitrariamente vacuna, pero no es una vacuna, sino es una inmunoglobulina. Si no se puso de esta mamá la inmunoglobulina para suprimir la respuesta inmunológica, el bebito, al bebito le va a provocar una hemólisis, y no es porque ella quiera, sino porque la mamá negativa tiene anticuerpos anti-D, y con ello comienza a pasárselo dentro de lo que es el cordón, porque hay un intercambio de sangre, y con ello se va a estar hemolizando la sangre del bebé. Con ello hay pérdida del producto, o hay nace antes de tiempo, o complicaciones después de fase de término, que va a presentar hiperbilirrubinemia, hasta puede llegar si esta hiperbilirrubinemia no se puede controlar, pues va a llegar con daño cerebral. Por eso es importante que las mamás que son RH negativos tengan su seguimiento y su planificación adecuada para el bebé. Entonces, esta es la enfermedad hemolítica del recién nacido. A veces, en el primer embarazo, no hay como tal una hemólisis en el bebito, pero en el segundo se ha demostrado que es muy seguro que el producto pueda llegar a tener complicaciones debido a que la mamá pues ya queda más sensibilizada. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay un intercambio de sangre en el mismo cordón, se pasan células del bebito a la mamá. Entonces, las células de la mamá lo reconocen como extraño a estos eritrocitos. Dice, esto no es mío. Cuando lo vuelva a ver, lo voy a reconocer y lo voy a destruir. Entonces, por eso se les solicita dentro de los requisitos cuando se van a casar que se realice el grupo sanguíneo a la pareja. No es nada más porque se hagan ricos los laboratorios, sino esto es para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Existen más sistemas? Se los fui comentando y les dije que sí existen más sistemas. No todos los podemos estudiar en el laboratorio por falta de insumos, por falta de equipos, pero sí es importante que los conozcamos. Otro de los sistemas que está también bastante estudiado es el sistema MNS, el sistema Diego, el sistema KID, el DUFI, etcétera, ¿no? Hay muchos más sistemas que están dentro de la membrana del eritrocito, aproximadamente 33. Pero esta sociedad que está aquí, que se llama ISBT, es la Sociedad Internacional de Transfusión de Bancos de Sangre, en la cual ustedes pueden meterse en la página y cada año está reportando nuevos sistemas que los diferentes profesionales de la salud, sobre todo lo que son los bancos de sangre, son los que reportan, han encontrado algún otro sistema debido a que la persona presentó alguna reacción y al irle estudiando le encontraron que tenía otro sistema de baja frecuencia, pero que existe. Entonces pueden consultarlo y checar en la misma revista cuáles son los nuevos sistemas que se van publicando año con año. Y bueno, la ciencia que se encarga de estudiar todos estos, los grupos sanguíneos, que le denominamos a Karl Landstedt, que es como el fundador de todo esto, se llama inmunohematología. Entonces, dentro de lo que es el banco de sangre, la identificación del grupo sanguíneo es el área de inmunohematología, con la finalidad de prevenir lo que les platiqué hace unos minutos, los accidentes hemolíticos. ¿Y en el laboratorio cómo lo hacemos? Bueno, en el laboratorio tenemos estos frasquitos que nos trae lindamente el proveedor, que son anticuerpos tipo IgM,
que los obtienen a través de células de ratón. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando les piden a los pacientes un grupo sanguíneo, les extraemos un tubito de sangre heparinizada, la cual centrifugamos, y una vez centrifugada, pues obtenemos los eritrocitos que están en la parte de abajo, y hacemos una suspensión al 5% de estos eritrocitos o matiz, y vamos a rotular 4 tubitos con las siguientes letras, A, B, y 0 para determinar el RH. Una vez que coloqué estas gotitas de sangre, coloco los antisueros, el A, el B, el AB y el anti-D. Voy a centrifugar por 1 minuto y voy a 2500 revoluciones, y voy a observar la aglutinación sin agitar tanto los tubos, así que de manera ligera. Y esto es lo que voy a obtener. Esta es la manera que nosotros vemos lo que son los grupos sanguíneos. Entonces, este es un grupo A porque se observa aquí lo que es la reacción antígeno-anticuerpo, se forma la mallita, es una aglutinación de 4 cruces. Después, en el antisuero AB se vuelve a aglutinar. Lo utilizamos para, para ver que realmente sea AB, porque también cuando es grupo B va a aglutinar. Entonces, y este es para detectar el o la manera correcta, pues es o D. Entonces vamos a observar esta aglutinación y con ello vamos a decir que es un grupo A positivo. Actualmente ya tenemos nuevas tecnologías. Cuando somos laboratorios pequeños, pues lo hacemos en tubo, aunque la técnica correcta es en tubo. Pero ya cuando es la carga de trabajo muy grande, contamos con nuevas tecnologías, como es el caso del aorto o el Guadiana, y que nos van a permitir hacer nuestro trabajo mucho más fácil y mucho más rápido, porque no es lo mismo hacer 3 grupos sanguíneos a hacer 300, 500, dependiendo del banco de sangre. Entonces ellos utilizan estas tarjetas. Ya aquí viene lo que son los antisueros. Lo único que nosotros vamos a poner en este equipo pues va a ser el tubito del paciente y una solución para diluir los eritrocitos para que él haga la solución al 5% y nada más. El equipo se encarga de dispensar, ahora sí que todas las células en los diferentes pocillos, y hace inclusive la lectura, o sea, nosotros nos arroja la imagen y nos dice, yo creo que es esto. Y ya nosotros ya nada más validamos de acuerdo a la imagen, si estás bien, y ya. Entonces, todas estas tecnologías nos han hecho la vida más fácil, menos complicada, menos error, porque también estos equipos ya están interfazados en sistemas que manejan los bancos de sangre, y pues con ello pues también hay menos errores durante la lectura o menos errores al pasar de papel al sistema. Entonces, con todo esto, pues una de las interrogantes que también se hicieron los científicos es, ok, estamos estudiando el sistema AB0 y el RH, no tan solo para la enfermedad hemolítica. Y bueno, inicialmente trataron de estudiar todo esto porque cuando hicieron transfusiones de hombre a hombre, sin ninguna serología, que quiere decir, no estudiaban si estuvieran VIH ni nada, o sea, lo que querían era que se salvara la persona, porque se estaba desangrando, porque era una mujer que había tenido su bebé y también tenía pérdidas abundantes de sangre. Entonces, comenzaron a hacer de manera empírica la transfusión. Nada más ponían al paciente que iba a recibir la sangre más abajo que el que la estaba donando, pero se daban cuenta que bueno, algunas veces fue exitoso porque eran el mismo grupo, pero el problema fue cuando eran grupos diferentes, el paciente fallecía. Entonces, se hicieron tantas interrogantes y trataron de explicar todo esto, qué es lo que estaba pasando, por qué fallecían. Y entonces encontraron todos estos, por lo menos estos 2 sistemas. Y ahorita con la tecnología, inclusive con, ahora sí que con secuenciar los genomas y todo esto, han encontrado y han explicado muchas cosas
que inicialmente tenían la duda y no podían ayudar a los diferentes pacientes en sus patologías. Pero el sistema RH y AB0 sirven para algo. En el caso del sistema RH, no está ahí no nada más para generarle problemas a la mamita o negativo, sino también porque forma parte de lo que es esta banda 3, que es una proteína transmembranal y todo también, y es utilizada para lo que es el intercambio de gases. En el caso del sistema B0, pues forma parte de lo que es la estructura que se le llama el glicocálix, que es la membrana junto con todas las proteínas que forman parte para evitar que protege de daños e invasión de los patógenos. Entonces, biológicamente tienen una función y nosotros las estudiamos para poder ayudar a los pacientes. ¿Cuál va a ser la frecuencia de los grupos sanguíneos en México? Esta tablita es del libro del doctor Rodríguez Mullado del el Banco de Sangre en la Medicina Transfusional. Y él ya tiene que publicó este estudio, fue alrededor de los 80, 90, pero no pude encontrar más nuevos. Ya parece que ya no les interesó mucho. Y esta es la frecuencia en población del Distrito Federal en aquel entonces, ahora Ciudad de México y Puebla. Y en todos tenemos una frecuencia entre el 68 hasta 80% de lo que es el sistema O. Posteriormente, el sistema con mayor frecuencia pues sería el A, el B y en menor proporción el AB. Este es uno de los estudios más nuevos que pude encontrar dentro de la literatura y fue un estudio que se hizo en Guerrero e igual las frecuencias son parecidas a las que reportó el doctor Rodríguez Mullado, que fue para el O fue de 88%, el A 9% y el B 3%. Y de todos los que se le hizo el grupo sanguíneo, 89% fueron O positivo. ¿Y cómo estamos con otros países? En México, pues son alrededor de 80, 68 hasta 80 y tantos por ciento el grupo 0. Y en cambio, en otros países las frecuencias se ven un poco más modificadas. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, estamos hablando del 40 para O y para el A 38%. Entonces, si se dan cuenta, va una distribución casi a la mitad de estos dos sistemas. En el caso de España, 50% para el O y para el A 43%. Reino Unido 41 o 46. Y es cuando muchos de los, ahora sí que científicos que se han dedicado a estudiar de manera en el laboratorio, no clínico, sino dentro de la investigación, de dónde fueron surgiendo los diferentes grupos, sistemas, el sistema como tal, el sistema AB0 y el RH. Y algunos tuvieron algunas teorías de que se supone que lo que es el grupo A viene de Europa, el grupo O se cree que fue surgido entre Asia y África, y han ido haciendo algunas teorías para tratar de resolver o por lo menos de explicar las diferentes frecuencias. Y probablemente en algunos años, con esta movilidad que estamos teniendo gracias a los transportes, se pueden ir modificando. Entonces, para los que están en banco de sangre es una invitación para que en unos años vuelvan a publicar sus frecuencias de estos dos sistemas para ver cómo se está comportando de acuerdo a esta movilidad poblacional. Y una de las preguntas, porque surgieron diferentes artículos con esto de la pandemia, ¿qué pasa con el COVID y los grupos sanguíneos? ¿Hay alguna relación con ellos? ¿Tengo un efecto protector? ¿No me voy a enfermar si yo soy algún grupo sanguíneo? Estamos viviendo en una situación bastante difícil. Es un virus que lo estamos conociendo día con día. Se sacan bastantes artículos al día, a la semana. No tengo el número, pero de que se le estudia acá, se le estudia al paciente, de que encontraron de que
puede llegar a atacar inclusive las células de Langerhans, entonces, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se está estudiando debido a que estamos viviendo en una situación de pandemia mundial. Y bueno, ¿cuál fue uno de los artículos que me llamó bastante la atención? En este mencionan que podríamos tener la posibilidad de no irnos tan mal y no de intubarnos si tenemos O negativo, ¿no? O si tenemos O positivo, tenemos mayor posibilidad de que no tengamos una infección tan grave. Pero recordando todo esto que han ido estudiando, de que la enfermedad no es a veces por selección del más bonito ni nada de eso, sino qué tanto estrés tengas en tu vida. La obesidad, la hipertensión, si presentas alguna otra comorbilidad, como por ejemplo lo que es asma, y agregándole algunas cosas que tomaras inmunosupresores. Entonces, han encontrado más que si nosotros tenemos estas comorbilidades, está falleciendo las personas. De lo contrario, con las frecuencias que yo les expliqué, no tendría que enfermarse la población mexicana, porque ya les expliqué que somos entre el 68 hasta 80 y tantos por ciento somos O positivo, cuando este artículo dice que no nos debería ir tan mal, cuando la realidad es otra. Entonces hay que continuar estudiándolo, hay que estudiar a los pacientes que llegaron a tener un pronóstico favorable y analizar también sus estados general de salud. ¿Por qué dice que los O negativos no tuvieron tan grave el COVID? ¿Qué tenían a favor todos ellos? No mencionan al paciente, las características generales del paciente, nada más de manera general que encontraron esto. Todavía hay mucho que estudiar y hay mucho que resolver para el caso de lo que es el COVID. Entonces, para mis conclusiones es, ¿por qué es importante el grupo sanguíneo? Sobre todo si voy a ser mamá. Hay que estudiarlo, hay que conocerlo, hay que prevenirlo. Porque si voy a trabajar dentro del banco de sangre, debo de conocer los sistemas que están a mi alrededor y debo de saber que existen más y que estos no van a ser los únicos que me van a meter en problemas. Y que también podemos utilizar las diferentes herramientas que tenemos en el Internet, el Facebook, etcétera, para poder conocer más acerca de lo que son los diferentes sistemas. Esta revista en algunas publicaciones es abierta y nosotros podemos consultarlas, o inclusive el congreso que se hace cada año de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional invita a muchos colegas de la ISBT, los cuales tienen actualizado sus bases de datos y lo comparten en los mismos congresos. Y bueno, aquí el mosquito no tiene una preferencia por ningún grupo, él lo que le gusta es ir a picar. Y sobre todo para las personas que no tienen, que no se bañan, ahí va el mosquito y le encanta picar. Y por último, me gustaría hacer un comercial, porque Marco me lo permite, entonces, de hacerles la invitación de que vayan a donar. Actualmente con la pandemia se ha reducido hasta el 88% de lo que se está captando de sangre en los diferentes bancos de sangre y con ello repercute mucho en los pacientes. No tan solo existe el COVID, siguen existiendo todas las enfermedades que llegaron antes del COVID y las personas necesitan sangre, necesitan vida y la única manera de obtenerla es a través de los donadores. Así es que donen un poco de sangre para salvar mañana a alguien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchas gracias, Alejandra. Muy, muy interesante. Vamos a empezar con las dudas. A ver si alguien tiene alguna pregunta.
Hola Marco, Hola Evelyn, bienvenida. hola. Yo no tengo ninguna duda, solo quiero externarle mis felicitaciones a la licenciada Alejandra, una excelente presentación y Ay, bueno, me hizo recordar cuando iba yo estaba yo en la licenciatura, iba yo a hacer prácticas, ah, pues ahí, este, voluntarias al ISSSTE. Yo soy química clínica de formación, entonces me acuerdo, me hizo recordar esta anécdota linda porque yo empecé a hacer prácticas voluntarias en el departamento de urgencias y en el departamento de urgencias pues, pues, se veía pues, todo, ¿no? Lo que llegaba en la mañana, tarde y noche, ¿no? Me tocaba en el turno de la mañana y luego a veces nos daba tiempo hasta de desayunar. Y una vez el químico encargado del departamento de banco de sangre, este, pues empezó a pedir apoyo a la directora pues, de laboratorio, porque pues, les hacía falta personal. Entonces, yo dije, bueno, pues ya vi todas las áreas de uroanálisis, de hematología, de química sanguínea. Entonces dije, voy a probar con banco de sangre. Y entonces ahí voy a banco de sangre y me levanto mi mano y digo, yo quiero ir, ¿no? Y ahí voy. Y bueno, es un trabajo, cuando yo llegué ahí, pues nunca me imaginé la carga de trabajo tan tremenda, este, y igual, ¿no? Y detectar los grupos sanguíneos, pues la toma de muestra y pues era más, urgente ir pues a ver, pues las biometrías y todo ese show. Entonces luego mis compañeros de urgencias me esperaban para ir a desayunar y pues le decía, no, pues no me da tiempo. No puedo. Y entonces desde las 7 que llegaba yo hasta las 3 de la tarde que salía y pues trabajando ahí ni cuenta te das del tiempo, o sea, se te va súper rápido y es fascinante. Entonces, ahorita que escuché la plática me hizo recordar aquella época fantástica. Fueron 2 semanas que me dejaron estar ahí en banco de sangre y fue yo creo que de todo el tiempo que estuve en mis prácticas fue las 2 semanas más fenomenales y que sentí que aporté muchísimo. Y pues es una labor muy importante. Entonces, pues quería yo compartir eso y pues felicitarla nuevamente porque, porque sí, ese es un trabajo arduo el que se hace con los pacientes en la toma de muestra, pues también las encuestas y pues luego a la hora de obtener la dosis completa, ¿no? De la transfusión y no es tremendo, ¿no? Y luego ver pues cuando no pueden donar o cuando se ponen nerviosos de que ya a la mitad de la transfusión y, y pues la impotencia, ¿no? También del familiar que no puede, que ya no pudo donar y que ya no sirve esa poquita unidad que no alcanza. Y bueno, son historias tremendas de vida, de humildad, de todo, ¿no? Y sí, y así como usted lo comenta, pues sí, también aprovecho, vayan a donar sangre. Vayamos a donar sangre. Sí. sí. Sí, muchas gracias y muchas felicidades. ¿No? Muchas gracias, Evelyn, por tu comentario. Alejandra, ¿quieres comentar algo de lo que dice Evelyn? Es muy bonito. La verdad, como decía un compañero, dice, mi corazón se quedó en banco de sangre. Ahorita yo estoy en el laboratorio, pero aprendí muchas cosas. Me gustó mucho banco de sangre. Es tener más el contacto con las personas que van a donar y hacerles mucha conciencia. Se entera uno de historias muy desgarradoras, pero pues animar a la gente de que lo vayan a hacer, porque cuando salen sus pacientes de que los encuentro en el pasillo, ah, ya salió mi familiar, sí se pudo, lo logró. Es muy bello estar
ahora sí que en ese proceso de ayudar a la gente y pues que sigan con esta maravillosa vida. Es una experiencia muy bonita. Sí, pues muchas gracias. Qué padre que nos compartas tu alegría y tu emoción y pues que nos compartas también esa intimidad que tú tuviste ya con el laboratorio para amar lo que haces, ¿no? Eso pues bueno, en lo personal me da mucho gusto y te felicito también por eso, ¿no? Eh, Nos pregunta Luis Fernández, a lo mejor lo conoces. Dice, hola, excelente exposición. Una pregunta, con los diferentes sistemas que día a día se van describiendo y descubriendo, a lo mejor también, a futuro se piensa adicionar en los laboratorios el screening de estos nuevos grupos. En el Banco Central de la Raza se tiene las tarjetitas que les mencioné, se tienen ahora sí que un poco más completo. De acuerdo al nivel de laboratorio, es los insumos que nos dan. Se lo digo, ahí tiene la imagen donde yo trabajo. Entonces, con los que se van agregando año con año, va a tardar un poco, pero por lo menos los que se van encontrando en población mexicana o que van reportando, cuando son bancos de sangre muy grandes, ellos solicitan que necesitan para determinar, porque no encuentran qué es este paciente, y les autorizan la compra de diferentes tarjetas o reactivos que les permitan identificar a el grupo sanguíneo, en este caso sea del paciente, o inclusive después el donador se convierte en paciente cuando le descubren algunas cosas, porque ya nos platicaron algunas cosas en un curso del banco. Entonces, por lo menos los nuevos sí van a tardar en llegar, pero si es un banco grande, solicitar el insumo y tratar de identificarlo, sí se puede. Y veo que tiene otra pregunta. Sí, sí, ahí está el chat si lo quieres leer. Ajá, sí, dicen que porque algunos médicos mencionan que el grupo O negativo tiene un origen extraterrestre. Pues yo creo que no, extraterrestre no, porque, bueno, yo estoy de acuerdo con la teoría de que venimos del espacio, parte de lo que dice Oparin, pero específicamente que nuestro grupo es extraterrestre, el O negativo no creo. Yo creo que como les expliqué en imagen, déjenme pasar a la imagen, les explico con más calma el RH negativo. Aquí. Entonces, en esta va a haber una expresión menor de lo que es el, el antígeno D, y con ello no lo va a detectar lo que es el antisuero que nosotros tenemos. Entonces yo preferiría pensar que no tanto es por extraterrestre, sino porque nuestro cuerpo hubo una mala lectura que ya no se produjo la proteína y con ello va a haber una reducción de lo que es el antígeno D, una. Y la otra, en el caso de lo que se le denomina el grupo Duffy, que viene en la lista de los otros sistemas, este no es porque sea extraterrestre. Lo que hizo fue modificar lo que es esta proteína que expresa en el eritrocito para evitar que lo que es el Plasmodium falciparum que genera este, una enfermedad que provoca la lisis de los eritrocitos. Entonces, este bicho no se puede introducir en nuestros eritrocitos porque le gustan los eritrocitos. Esta enfermedad sobre todo la encontramos en África. Entonces, fue una adaptación de nuestros eritrocitos a decir, estoy expuesto a esto, no quiero que me pase la enfermedad. Entonces, fue una evolución. Y con ello, estas personas que tienen este grupo, no les va a, ahora sí que no les va a dar el plasmodium falciparum, pero sí les va a dar otro tipo de plasmodium, que es el plasmodium vivax. Entonces, una por otra. Es un cambio. Ah, y
Aquí hay otra que dice, ¿por qué existen subgrupos como A1 y A2? Entonces, igual es por la expresión o falta de expresión, porque hay un cambio de un aminoácido y con ello ya se modifica lo que es el subgrupo A1 y A2. No tan solo existe el A1 y el A2, existe el A3, el ANT y existen todavía más como 6 tipos de A. Y con ellos, si los van, bueno, los podemos ir estudiando y solamente tienen un cambio dos de los dos aminoácidos. Y con ello, con nuestros reactivos, ya no nos va a producir esa reacción de antígeno-anticuerpo. Y va a decir, ya no es A1, es ahora A2. No es A1 ni A2, pues lo voy a reportar como A solito. Y puede ser una 3. Entonces, todo esto es generado porque hay un cambio de un solo aminoácido o dos y con ello ya nosotros no lo podemos detectar. Y ahora, ¿cómo es la inmunización en mujeres con RH negativo en el embarazo o se hace previo a esto? Se hace previo a lo que es el embarazo cuando se planifica. Cuando no se planifica, se le puede administrar hasta de 3 a no más de 6 meses a la embarazada. Es una inmunoglobulina y con ello evita que se genere la hemólisis en el bebito. Y creo que ya respondí todo. ¿Algo más? Bueno, mira, aquí en Facebook Live nos pregunta Pau Hernández, dice, ¿cómo afecta el factor RH nulo en el embarazo en caso del que el feto sea RH nulo y la madre de algún otro factor sanguíneo? El R, a ver otra vez. La mamá es RH. A ver, sí, te escribo la pregunta aquí. Ajá. ¿Cómo afecta el RH nulo en el embarazo en caso de que el feto sea nulo y la madre de algún otro factor? Ese es lo que se le llama el fenotipo Bombay. Cuando es el fenotipo Bombay, el alelo es HHH. Entonces, si yo no lo tengo, como les expliqué en las diapositivas, tengo el anticuerpo. Entonces, va a producir probablemente lo que es una hemólisis o inclusive o algún rechazo del mismo producto. Es bastante curioso porque algo que yo no tengo el anticuerpo. Ok, aquí Armando Pérez levantó la mano también. Armando, adelante. Buenas tardes, licenciada. Pues muy bonito tema, un tema muy importante desde todos los puntos de vista, particularmente pues el médico, ¿verdad? Pero le quiero hacer algunas preguntas. ¿Usted sabe si para el estudio de las migraciones humanas, es decir, en el origen africano y de ahí las migraciones hacia Europa, Asia y de Asia hacia América, ¿sabe usted si se han utilizado los grupos sanguíneos para hacer comparaciones y determinar patrones de migración? Porque, bueno, hay estudios genéticos, ¿no? Estrictamente de genes, pero hay un asunto que todos sabemos, que una cosa es que estén los genes, otra cosa es que se expresen y que no sean modulados epigenéticamente. Entonces, no sé si, por ejemplo, la población mexicana estudiada intensivamente en todos los sistemas de grupos sanguíneos está emparentada con Eurasia o África, ese tipo de cosas. ¿Hay algún estudio al respecto? Lo busqué. Lo que les comenté fue de los mismos profesores que me han ido dando los grupos sanguíneos. Traté de encontrarlo porque hace muchos años, es que hay publicaciones que ya no se pueden ver de las revistas que empezaron a estudiar los grupos sanguíneos, o sea, como de los 70 para atrás, sí hay un estudio que nos comentó en aquel entonces un profesor que tuve, que fueron relacionando
cómo fue migrando, por ejemplo, pues se supone que el ser humano surgió en África, ¿no? Entonces fue tratando de explicar cómo se fue repartiendo los diferentes grupos sanguíneos alrededor del continente. Pero actualmente no están dentro de lo que es ahora sí que las notas científicas, pero sí lo hay. Es muy viejo ese estudio. A lo mejor en alguna red de alguna universidad se pudiera encontrar, pero sí lo hicieron, Sí. sí lo hicieron. Y fueron grupos americanos que trataron de ir diciendo para dónde se fue cada grupo. Ok. Sí, me parece que serían antígenos muy importantes, rastreables, incluso muy probablemente hasta de sobrevivencia de algunos grupos migratorios, ¿no? Sí, y al final de cuentas, o sea, como les comentaba, por ejemplo, para el grupo Dofi, fue una adaptación. Entonces, hay que estudiar, por ejemplo, cómo pasó todo esto, o sea, la parte, ¿cómo le llaman? Filogenética o genética de cómo fueron surgiendo todos estos grupos y explicando a lo mejor, no tan solo, por ejemplo, el Dufi que es por alguna enfermedad, sino el A también por qué. Entonces, pero ahí tendrían que hacerlo más genetistas tratando de explicar todo esto. Okay. Alguna vez en un Sambros vi un libro que me llamó la atención porque decía los grupos sanguíneos y las enfermedades. Y lo sé muy rápidamente, no me metí, pero me llamó la atención porque sí habría un fundamento de susceptibilidad o de resistencia. Sí podría ser. Pero ya no leí más, es decir, y no es porque lo que se ve en Bendel Sambros no sea interesante, cosas muy interesantes, pero mi pregunta sería si usted nos comentaba algo con respecto a la resistencia a Plasmodium falciparum. En alguna ocasión, yo soy médico, aunque no clínico. En mis clases recuerdo en gastroenterología, un libro clásico de la gastroenterología decía que había una relación, ahí sí no recuerdo con qué grupos sanguíneos, y cáncer gástrico, y que algunos cánceres del sistema digestivo estaban relacionados más, o asociados más a desarrollo de cánceres, ¿no? En particular en gastroenterología. No sé si hay algo al respecto en otros tipos de cáncer. Sí, hay un artículo que encontré que sí decía que también puede existir ahora sí que tendencia a presentar cierto tipo de cáncer, pero no estaba sustentado. Nada más es como una observación de lo que han visto de todos los pacientes, pero no hay como tal un estudio que diga si todos los que tengan cáncer de próstata van a ser solamente grupo A o grupo A1 o A2. Sí hay de hecho hay otro libro también que ahora sí que se llama Los grupos sanguíneos y la alimentación. Entonces nos dice, si tú eres del grupo A, tú debes de comer esto para no padecer esto. Si tú eres del grupo B, tú debes de hacer esto y no comer esto. Sí puede llegar a existir alguna relación. Los grupos sanguíneos están ahí por algo y nos sirven para algo, como les comentaba. Pero así al 100%, no, porque han encontrado, por ejemplo, para el cáncer de mama, que si tú tienes el gen BCR que es específico para producir el cáncer de mama, te va a dar cáncer de mama. Entonces ya encontraron ahí la explicación para el cáncer de mama. Entonces, todo está en nuestro material genético. Prácticamente, si nosotros le damos un empuje con obesidad e hipertensión, pues mayormente nos va a ayudar a que se nos desarrollen las enfermedades que tenemos de por sí inherentes. Entonces, sí lo han estudiado. Quería poner ese cuadrito, pero dije, creo que voy a entrar en mucha controversia de decir, o se van a sugestionar, yo soy grupo B y voy a morir de cáncer de pulmón. Entonces, lo único que se les sugiere es que se cuiden, porque pues al final de cuentas, pues todos estamos expuestos y hay que tratar de llevar una vida sana,
para evitar que se nos desarrollen cierto tipo de enfermedades, pero sí en algún momento alguien estudió contra enfermedades, los grupos sanguíneos y contra los alimentos. Ujú. Muy bien. Pues muchas gracias, licenciada. Sí, gracias. Bueno, por cierto, siempre me digo, me cayó muy bien su comentario, siempre cuando dicen tipos de sangre, cero negativo. No le estoy preguntando cómo salió en su prueba de VIH. No, es que el original es cero. Entonces es cero con C, no con S, que es lo de cero negativo de suero, ¿no? Cero negativo. Sí, es que Entonces, comenzó, o sea, inicialmente, como les comentaba, Karl Einstein decía que era cero porque no lo tenía, sí, no tenía ni el A ni el B, y pero pues muchos lo fueron cambiando ahora sí que erróneamente a O, pero inicialmente se le llamó como cero. Cero con C, les digo. Sí, cero con cero. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. Muchas gracias, Armando. Marco, tengo ahí un poema para el final, si gustas, ¿eh? Sí, qué bueno que lo mencionas, Armando. Yo lo platicaba con Armando, pues a veces parece que esta onda o esta moda de tecnología y de infodemia y de muchas cosas nos hacen perder el piso y en una manera en la cual involucionamos, nos olvidamos de humanismo, nos olvidamos de letras, nos olvidamos de muchas cosas maravillosas como el sol, como la tierra, como todo aquello que está girando y que es tan normal que dejamos de lado, ¿no? Entonces, le hablaba con Armando y le dije, bueno, pues ¿por qué no al final de cada caravana, pues recitamos por ahí alguna poesía o citamos allá algún autor, ¿no? Para redondear también un poco el concepto de caravana, ¿no? En la caravana no nada más hay un tema, sino hay muchos diversos, en el sentido también de que no nos robe mucho tiempo hacerlo, pero sí ir globalizando más el concepto. Entonces, pues al final, Armando, que se acaben las preguntas, pues esperamos tu poema. Sí, exactamente, es muy breve, o sea, de esto se trata, que sea un toque final chiquito y que le dé, como tú bien me lo decías, un cariz, una faceta humanística a la actividad que tú estás impulsando y que pues, mucha gente que se presenta lo hace con mucho gusto, ¿no? Así es. Pues seguimos con las preguntas, Alejandra. Ya nos pusimos románticos, ¿no? Con las letras. ¿Quieres leer la pregunta? ¿Tú tienes ahí Ajá, tu chat? dice, entiendo que las enfermedades se relacionan más con los antígenos de histocompatibilidad más que con los grupos sanguíneos. Sí, como le comentaba al doctor, que en algún momento trataron de relacionar los grupos sanguíneos con la posibilidad de que yo debería de comer esto, no, probablemente soy intolerante porque soy este grupo, pero ahora sí que desecharon todos ese tipo porque no fueron basados con evidencias ni con algún estudio de seguimiento de un grupo de pacientes. Y bueno, eso fue una. Y bueno, el complejo de mayor histocompatibilidad, pues sí se encarga de defendernos de enfermedades. Si está alterado, porque es el que nos ayuda a presentar a los leucocitos, lo que anda por ahí malo y haciéndonos daño, cualquier microorganismo y también inclusive de nosotros mismos, cuando nos autoatacamos. Si hay una alteración de con ello pues se van a generar inclusive enfermedades. Entonces, sí, efectivamente, podemos decir que el complejo mayor de histocompatibilidad, pues sí se relaciona mayormente con enfermedades y también nuestro material genético. Con grupo A positivo. La otra pregunta que comenta, ¿qué grupo sanguíneo tendrían los hijos de dos personas con grupo A? El grupo, lo que son, en el caso para ahora sí que ¿cómo se dice? Cuando hay descendencia,
cómo vamos a hacer lo que le denominan las leyes mendelianas. En este caso, cuando tenemos un grupo A, también tenemos el alelo para el grupo O, pero digamos que el alelo del grupo A es bueno, así que dominante. Entonces, cuando se van a tener 4 probabilidades de tener a descendencias. Unos van a ser grupo A, y otros pueden ser grupo O, porque tenemos nosotros dentro de nuestro alelo lo que son grupos A. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener dormido el grupo O positivo, mientras esté el grupo A no se va a expresar, pero cuando se conjunten los genes de papá y mamá, puede llegar a tener descendencia O positiva. Espero que haya respondido a su pregunta. O haya sido entendible. Porque sí es un poco complicado no poder dibujárselos en el pizarrón, así es así. Dice que sí, que muchas gracias, Abril. Oye, Alejandra, pues muchas gracias por tu plática, por tu presentación muy interesante. Pues como tú bien nos lo has explicado, la importancia de saber a qué tipo de sanguíneo pertenecemos, ¿no? Simplemente hasta vamos a hablar de una simpleza muy grande, simplemente para que algún día, que no lo deseamos, tenga un accidente, pues saber qué tipo de sangre es la que puedo recibir, ¿no? Desde empezando por ahí, ¿no? Por la compatibilidad. Y pues no sé si quieras agregar algo, alguien que quiera agregar algo, los invitamos también a que donen, como bien lo dices, los invitamos a donar. Yo recuerdo también cuando mi papá tuvo una cirugía por ahí, que anduvimos buscando donadores, y Armando tuvo la buena fortuna de que su grupo nos ayudara a juntar los donadores. Ya después, tiempo después, les conseguimos unos libros muy padres, muy bonitos de doctor Pérez Tamayo, 10 razones para ser científico. Por ahí Armando debe de tener el suyo también, y sus alumnos, ¿no? La verdad pasa como con COVID, ¿no? Hasta que no te sucede, no conoces la importancia de este tipo de actividades, ¿no? Como la que bien dices, la de donar sangre. Pues si gustan, prendemos nuestras cámaras, nos tomamos una foto grupal, un autorretrato. Vamos a dejarlos. A ver, ¿quién más por ahí está? Vamos a Luis, Evelyn, Judith, Abril, Angélica. ¿Quién más anda por aquí? Roseli. ¿Alguien tiene problema? Buenas tardes. Cata. Órale, qué padre, mira. Va a haber mucha gente en tu fotografía. Qué bueno. Así es que, sí. Sale, si gustan, vamos a sonreír para la foto. A ver. Hay que peinarse un poquito ahí. 1, 2, 3. Listo. Y es que esta foto la vamos a sumar al agradecimiento que te queremos dar. Déjame terminar de compartir tu video para que yo pueda compartir vamos a ver. Y mira, pues muchas gracias para ti. Diseñamos una constancia, ¿no? Un agradecimiento. Más que constancia, pues es un agradecimiento, ¿no? Y pues me voy a dar
el gusto de leerlo. Dice: la Caravana de la Ciencia agradece a la licenciada en farmacia Alejandra Domínguez Vargas por su participación con la conferencia La importancia de los grupos sanguíneos. Su colaboración sin duda habrá de contribuir a la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia y estimulará a la generación de nuevos científicos. Saber más para vivir mejor, ¿no? Y bueno, pues aquí está todos quienes te entregan esta constancia. Entonces, pues muchas gracias, Alejandra, y si nos das chance, pues ahí que nos hable Armando del poema que por ahí. Es muy breve, muchas gracias. Es un poema de Jaime Sabines, como ustedes saben, es poeta chiapaneco, que se asocia más el contenido de sus poemas a las relaciones de pareja, ¿no? En todos los matices. Yo no conocía este poema y me llama la atención que sí hay un fondo de amor, pero dentro de un dolor, ¿no? De una tragedia. Y hace alusión a la sangre. Se llama Tlatelolco. Habría que quitarles los ojos a los que vimos. Habría que quitarles los ojos a los que vimos. Asesinar también a los deudos. Que nadie llore. Que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera. Nos salpica, nos moca de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. Muchas gracias. Evidentemente es un poema que hace alusión a la masacre de Tlatelolco, y así como la sangre nos hermana, somos hermanos de sangre, la sangre también es testigo y nos va a recordar siempre hechos como estos que forman parte de la historia reciente de México, ¿no? Y que se han perpetuado de alguna manera o se han como reeditado de diferentes maneras en nuestro país. Y hay que tener eso enfrente justamente para recordar la historia y al menos tratar de no repetirla o de que no nos engañen inventando historias. De eso se trata, creo yo. Muchas gracias. Pues sí, Armando, pues muchas gracias por el poema que elegiste. Evidentemente, pues la sangre significa también muchísimo más allá de lo biológico. Tiene un contexto cultural muy, muy, muy grande, ¿no? Te amo con tinta sangre de mi corazón, por ejemplo, dicen por ahí también algunas melodías, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Armando. Alejandra, ¿nos quieres compartir algo más? Pues espero que les haya servido, que los que están aquí, si alguno hay todavía estudiantes, pues tengan la iniciativa de dedicarse a la clínica, y los que no, pues para que hagan conciencia de que es importante tu grupo, pero sobre todo que vayan a donar. Y ya sería todo de mi parte, pues muchas gracias y que continúes con esta gran labor, porque personas con esta iniciativa ahora sí que son muy buenas, porque todos queremos aprender. Yo cuando fui estudiante, pues hasta libros prestados, reciclados y todo, pues uno necesita para empaparse de todo esto y pues hacer bien su trabajo.
Entonces, ahora con estas tecnologías, si nos lo permite y hasta sin salir de casa, pues mucho mejor, mucho mejor. Y pues muchas gracias y si en alguna ocasión les puedo ayudar, pues pues pueden contactar a Marco y si no, pues también les dejo mi correo y pues adelante, continuar con todo esto. Pues muchas gracias a ti, Alejandra. Estamos trabajando ahí en hacer un directorio, ¿no? De todas las personas que hemos participado. Estamos participando precisamente pues para si tienen alguna duda o algo en que se puedan ayudar mutuamente o nos podamos ayudar mutuamente, pues también lo hagamos. Más agradecidos estamos nosotros contigo por haber aceptado. Desafortunadamente, la persona que nos iba a dar este seminario en esta fecha, pues tuvo un problema de complicación de salud familiar. También es honesto hablar con la verdad y pues ya Alejandra, ya nos habían dicho por ahí Luis que quería participar y le dijimos, oye, pues ayúdanos. Entonces, doblemente gracias, apreciamos mucho también tu esfuerzo y de verdad que estas muestras de cariño, de empatía, como la tuya, pues nos hacen más fuertes, ¿no? Para seguir haciendo este tipo de actividades. Así es que, pues nuevamente bienvenida a la Caravana de la Ciencia. Bienvenidos todos nuevamente. Armando, gracias también por tus comentarios siempre atingentes. Y pues nos vemos la próxima semana. ¿Qué les parece? Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alejandra. Luis, muchas gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Igual. Cuídense. Bye, bye.